Que Dios les bendiga en este día. Entiendo que algunos hermanos no cambiaron la hora en el reloj, por eso se produce la confusión. Pero nosotros, en honor al tiempo, vamos a dar comienzo a nuestra escuela dominical. Favorablemente esta clase va a quedar grabada y los hermanos que no pudieran participar hoy van a poder verla a través de las pantallas. Al comenzar, les invito a que usted en su ubicación se ponga de pie y oremos al Señor, rogando que su bendición en este día esté con nosotros, como solamente Él sabe hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por este nuevo día que tú nos das y te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú, Señor, nos permite para estudiar tu palabra, Señor, poder ir avanzando en el conocimiento, poder ir creciendo, Señor, en esta verdad tan maravillosa que transforma vidas, Señor, que impacta corazones. Por eso en esta hora rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el maestro, Señor, de esta clase, que nos enseñe, que nos revele, que nos guíe a toda verdad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos y hermanas que están presentes en esta hora, Señor. Y bendice, Señor, a mis hermanos que a través de estas pantallas estarán viendo, Señor, este estudio. Bendícenos, Señor. Necesitamos contar con tu presencia, con tu bendición, con esta revelación, Señor, con esta comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, si hay alguno enfermo entre nosotros, di la palabra, Señor, para que ellos sean sanados. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que bendigas a aquellos que no pudieron participar de esta clase. Señor, visítale con tu Santo Espíritu, Señor. Levanta sus vidas y dale la victoria para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 1 desde el versículo 1 al 5. Y allí en la pantalla ustedes lo pueden ver. Y yo voy a leer directamente desde ese lugar. Hechos capítulo 1 desde el versículo 1 al 5 dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Hoy nos corresponde, en el avance que tenemos del estudio de la Biblia, partir con el libro de los Hechos. Ya hasta la semana pasada vimos el Evangelio de Juan, y al comenzar con el libro de los Hechos tenemos que hacer una buena explicación, en el sentido de que los evangelios nos hablaron acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vimos toda la trayectoria de Jesús en forma resumida a través de los evangelios, y todo eso nos resultó interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús estableció permitió que nosotros alcanzáramos esta nueva vida a través del nuevo nacimiento. Sin embargo,
el libro de los Hechos no solo nos resulta interesante como los evangelios, sino que nos va a resultar fascinante, por así decirlo, porque en los evangelios se narra lo que Jesús hizo a través de su ministerio. Sin embargo, en el libro de los Hechos se comienza a narrar todo lo que la iglesia hizo en base a lo que Jesús había prometido respecto al Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro de acción, donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia comienza a florecer, a crecer y a llenar todo el mundo conocido. Entonces es un libro de acción, pero para nosotros va a resultar fascinante porque es un libro que diríamos en un sentido figurado todavía no termina de escribirse, porque la historia se está escribiendo con cada uno de nosotros. Los milagros, las sanidades, el derramamiento del Espíritu Santo continúa el día de hoy. Por lo tanto, hasta el año 150 aproximadamente, en la iglesia primitiva, se lo conocía como el libro de Lucas. Sin embargo, de allí para adelante se le llamó el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aunque cuando se mencionan algunos apóstoles nomás, como Pedro, Pablo, Juan y Santiago, y en definitiva principalmente de Pedro y de Pablo, anteriormente se le llamaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos teólogos están de acuerdo que esto debería haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo, porque el personaje principal que podemos descubrir en el relato del libro de los Hechos, obviamente es el Espíritu Santo. Cada predicación, cada profecía, cada milagro, cada sanidad, cada resurrección, cada transformación fue un hecho, una obra, un producto de la obra del Espíritu Santo en las vidas. Los apóstoles fueron solamente instrumentos, pero el gestor, el autor es el Espíritu Santo en este libro. Por eso comienza el libro narrando de esta forma. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, es un libro que el autor está reconocido en forma transversal como Lucas. Y debemos decir que Lucas no era un apóstol. Lucas era un discípulo de Pablo. Era un griego, era un médico muy instruido. Y él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y después de haberse enterado, haberse informado, haber recopilado todos los relatos de las fuentes directas de los apóstoles mismos, él escribió una gran historia, hizo un gran relato respecto de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y eso lo narra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y en esta segunda parte comienza él a decir y comienza a hacer referencia al primer tratado que le mandó a Teófilo. Teófilo era un amigo, un discípulo, un conocido de Lucas, al que le escribió un gran relato, pero podríamos decir que en la Biblia lo tenemos en dos tomos. La primera parte es el Evangelio de Lucas y la segunda parte es el libro de los Hechos que comenzamos a estudiar hoy. Por lo tanto, si unimos los dos libros, vamos a darnos cuenta que Lucas era un hombre tan instruido que hizo un relato completo desde la aparición de Jesucristo en la historia y hasta que la iglesia fue levantada en forma poderosa por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, a eso me refiero. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son libros totalmente relacionados, diríamos una gran historia en dos tomos. Hoy día comenzamos con la segunda parte, que es el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, propiamente tal, tenemos que decir lo siguiente. En cuanto al tiempo de su escritura, se piensa que fue escrito aproximadamente el año 63 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos se narra el primer viaje misionero y el primer encarcelamiento de Pablo, que ocurrió aproximadamente el año 60. Pero no se narra acerca del incendio o de la manifestación de Nerón sobre Jerusalén. Por lo tanto, entendemos que entre el año 60 y 65 fue escrito. Por eso la fecha aproximada fue escrito el año 63 después de Cristo. Y tiene un propósito
significativo y especial, que ahora nosotros lo podemos entender. Es que hasta en ese tiempo habían sido escritas algunas epístolas de Pablo y también estaban escritos los evangelios. Sin embargo, en apariencia eran historias diferentes que no tenían relación alguna. Por lo tanto, la escritura de del libro de los Hechos fue inspirado por el Espíritu Santo para que Lucas escribiera y sirviera de enlace entre los evangelios y las epístolas, principalmente las epístolas de Pablo, porque en el libro de los Hechos, la segunda parte, habla del ministerio de Pablo principalmente. Por lo tanto, para entender las epístolas de Pablo, es necesario haber leído el libro de los Hechos, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la vivencia que el apóstol tuvo junto al grupo que le acompañaba, entre ellos el mismo Lucas, que le acompañó en sus viajes misioneros. No era apóstol Lucas, no, tampoco sabemos si predicó alguna vez, no, pero sí era un médico que acompañó a Pablo y se encargó de dejar registro en este relato del libro de los Hechos de varios eventos que ocurrieron. La verdad es que no digo todos los eventos, porque no podríamos resumir 30 años de ministerio en un pequeño libro. Por ejemplo, Lucas en el libro de los Hechos en una oportunidad relata que Pablo predicó hasta largas horas de la noche. Varias horas estuvo predicando. Sin embargo, Lucas no dice lo que Pablo predicó, porque si hubiese tenido que escribir cada detalle de lo que él vio y escuchó, como dice la parte final del Evangelio de Juan, no cabrían en el mundo libros para escribir cada uno de estos relatos. Obviamente eso no cabrían en el mundo, es una expresión exagerada, pero para poner énfasis que son muchas otras cosas que sí ocurrieron. Por lo tanto, Lucas hizo un resumen, pero se encargó de verificar cada evento. Eso es importante. Él no escuchó y copió y relató, sino que lo verificó, lo estudió, se aseguró de que esto fuera verdad y aún más. Se encargó, como dice Lucas 1.1, de ponerlo en orden. Cuando hemos leído los otros evangelios, ellos narran varios milagros, varias predicaciones, varios sermones de Jesús. Sin embargo, cuando los comparamos, da la impresión que estuvieran desordenados, y eso es, porque ellos, tanto Mateo, Marcos, no se preocuparon de escribir ordenadamente los evangelios, pero Lucas se encargó de escribirlo en forma ordenada, de tal manera que podemos tener plena confianza en su relato, en su redacción y en el orden que le da tanto al Evangelio de Lucas como al libro de los Hechos. Entonces, el primer propósito que podríamos descubrir para la escritura del libro de los Hechos, diríamos que sirve de enlace, sirve de puente para entender las epístolas. Así como el libro de Hebreos, por ejemplo, como el libro de Hebreos sirve como puente para entender el enlace que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos es un puente. Así también el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas de Pablo. Ahora, es interesante notar que parte diciendo, por ejemplo, ahí dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. O sea, desde un comienzo, Lucas en su relato hace énfasis que lo que Jesús hizo, lo hizo dirigido por el Espíritu Santo. Recordemos que, por ejemplo, Juan en el capítulo 1, cuando habla del bautismo de Jesús y Juan el Bautista lo menciona, dice así, que él había recibido del Padre una promesa, una profecía. Dios, el Padre, le había dicho a Juan el Bautista, sobre el que tú veas descender el Espíritu como paloma, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista tenía una confirmación del Padre respecto del que iba a bautizar con Espíritu Santo. Eran conceptos que iban apareciendo en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe?
debemos ser comprensivos, debemos ser empáticos, debemos ponernos en la sandalia de la gente de la iglesia primitiva. Ellos no tenían todo el bagaje que tenemos nosotros respecto al Espíritu Santo. Me recuerdo, por ejemplo, un pasaje que habla en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y encuentra a unos discípulos y le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los discípulos le dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era un concepto, primero, que no estaba en la mente de todos. Y segundo, si estaba en la mente, desconocían qué era el Espíritu Santo y cómo actuaba el Espíritu Santo y para qué vino el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que la revelación, el conocimiento, la comprensión es gradual, es progresiva, al punto que hoy en día, desde un púlpito podemos explicarla, podemos experimentarla. ¿Por qué? Porque era difícil, tanto para el Señor Jesús como para los apóstoles, hablar de algo desconocido. Porque cuando uno habla de algo desconocido, en la mente de la gente no se da la comprensión de lo que se está hablando. Por eso Jesús, por ejemplo, cuando hablaba del reino de los cielos, la gente no tenía idea de lo que era el reino de los cielos. Para ellos era algo desconocido. Jesús tenía que recurrir a algo conocido para compararlo y para que la gente lo pudiera entender. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es como una mujer que metió la levadura en la masa. Y ellos decían, ¿por qué? Porque ellos hacían el pancito amasado con sus propias manos. Entendían el efecto de la levadura en la masa, que la masa leudaba por efecto de la levadura. Así es el reino de los cielos. Entonces Jesús recurría a una comparación para revelar algo desconocido. Decía, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y ellos entendían por qué la semilla de mostaza era pequeña, pero después se elevaba como un gran árbol, o daba mucha semilla, mucho fruto. Así es el reino de los cielos. O el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y ellos entendían porque ellos eran agricultores. Entonces, Jesús, a partir de lo conocido, enseñaba lo desconocido. Y en este momento, cuando se está tratando de incluir el concepto del Espíritu Santo, para ellos era desconocido. Por lo tanto, ellos podían entenderlo a partir de algo conocido o en base a su propia experiencia. Y cuando lo experimentaron, comenzaron a comprender cómo operaba el Espíritu Santo. Por eso Pablo escribió, por ejemplo, en Gálatas, a decirle que el Espíritu Santo en el corazón iba a dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Se los dijo. Pero en base a su experiencia lo pudo enseñar. O a los corintios le dijo que el Espíritu Santo le iba a empoderar con los dones espirituales. Se los dijo en base a su experiencia. Entonces el mismo apóstol pudo entender el concepto del Espíritu Santo en base a lo experimentado en su propia vida, en base a lo empírico. De tal manera que podemos decir y afirmar que la revelación, la comprensión se fue dando en forma gradual hasta el día de hoy, que podemos hacer una clase del Espíritu Santo. Y ahora los maestros nos jactamos diciendo, no, si yo puedo hacer una clase. Pero no, esto forma parte de la revelación que Él le da. Y si usted lo comprende, no es que un maestro lo explique bien. Bueno, el maestro tiene que hacerlo bien. Pero si usted en su corazón lo comprende, es porque el Espíritu Santo se lo está revelando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el primer propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir este libro es que el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas de Pablo. Segundo, el propósito del Espíritu Santo para inspirar a Lucas a escribir este libro de los Hechos es para darnos a entender a nosotros cómo la iglesia adquirió el crecimiento, cómo creció la iglesia. Y creció no solo en números, porque al principio era un pequeño grupo que se podía reunir en una pieza.
allí en el aposento alto, ¿se recuerdan? Estaban todos en la misma pieza. Eso era la iglesia. Sin embargo, al final del libro de los Hechos vemos una iglesia llenando todo el imperio romano, llegando hasta Roma. ¿Cómo creció en número? También creció geográficamente. Partió en Jerusalén, alcanzó las zonas conocidas de Asia y llegó hasta Europa, hasta España, hasta Roma. Entonces no solo creció en número, sino que también creció geográficamente. También creció la iglesia socialmente, y esto sale en el libro de los Hechos, el relato mismo. Al principio solamente eran judíos, pero al final vemos que de todas las razas alcanzaron el conocimiento de la verdad. Africanos, asiáticos, europeos, todas las razas conocidas alcanzaron la comprensión, el evangelio, el mensaje que el Espíritu Santo tenía a través de los apóstoles. Y por supuesto, también hubo un crecimiento en la iglesia en forma teológica, en cuanto a conocimiento, en cuanto a revelación, porque en base a la experiencia que Pablo tuvo, él fue enseñando y armando la doctrina, la teología que hoy nosotros tenemos en nuestra Biblia. Cuando abrimos la Biblia leemos y podemos aprender mucho. Y cuando lo comprendemos es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces la iglesia también creció teológicamente. Ahí hay algunas de las razones por las cuales el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir el libro de los Hechos. Y la más importante, sin lugar a dudas, la dejo para el final. Es que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es el que ayuda a la iglesia o empodera a la iglesia a testificar de Jesucristo. Aleluya. Cualquiera podría testificar. Sin embargo, para que un testimonio sea válido, para que un testimonio sea verdadero, entonces necesita uno demostrar que lo que está diciendo es verdad. Por eso en Hechos 1:8, me anticipo un poquito, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces el poder para testificar lo da el Espíritu Santo. De tal manera que cuando uno predica, el Espíritu Santo nos respalda y ocurren obras milagrosas como la comprensión, la transformación de un corazón, el impacto de las vidas y todo lo que hemos vivido nosotros como fruto, como obra, como resultado del Espíritu Santo. Por eso me atrevo a decir, y repito lo que creen muchos teólogos, que esto debería haberse llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. Claro, en nuestra Biblia dice los hechos de los apóstoles, pero a decir verdad, lo más importante en el libro de los hechos no son los apóstoles, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, mencioné en una clase anterior que la función de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles, era doble. Primero, ellos tenían que testificar de la resurrección de Jesucristo. Y segundo, ellos tenían que establecer la doctrina en la cual nosotros ahora nos desenvolvemos. Por eso el libro de los Hechos más adelante va a mencionar que la iglesia funcionaba, vivía y entendía en base a la doctrina de los apóstoles. Porque Jesús hizo y dijo y entregó muchas enseñanzas. Sin embargo, para que quedaran registradas, se requirió la función de los apóstoles para que nosotros ahora en el libro de los Hechos, en las epístolas, podamos entender cada enseñanza del Señor Jesús. Entonces, Jesús instruyó a los apóstoles para que todo esto siguiera adelante. Luego dice, y estando juntos les mandó, me pasé o no. No, ¿a quién está hablando de los apóstoles? A quienes después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de los cielos. Entonces,
esta parte es lo que hemos estudiado en las clases pasadas. Recordemos que Jesús, después de resucitar, se apareció a María cuando ella fue a ungir su cuerpo a la tumba con ungüento, ¿se recuerdan? También se le apareció a los apóstoles, después se le apareció cuando estaba Tomás, se le apareció en el libro de los Hechos, vamos a ver eso, cuando se apareció a los discípulos en Emaús, se apareció con muchas pruebas indubitables, indudables, durante 40 días. ¿Para qué? Para dejar establecido en la mente y dejar establecido como convicción en sus corazones que el Jesús que habían crucificado hoy está vivo. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de misericordia. Tendríamos que avergonzarnos. Estamos creyendo en un muerto. Pero no, Jesucristo vive. Eso los apóstoles lo vieron, lo tocaron, lo palparon y ellos lo dejaron registrado para nuestra fe, para nuestra certeza, para nuestra convicción. Entonces, allí estamos viendo cuál era la función de los apóstoles. Y luego agrega, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, el Padre les había prometido la venida, el advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Y como dije al principio, era un concepto. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra? ¿Cómo funciona? Entonces era solamente una promesa. Es como si a usted le prometieran algo que desconoce. ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es eso? Entonces, cuesta entender lo desconocido. Y para ello era desconocido, pero había una promesa. Y yo ahí voy a recurrir a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Juan 14, y esto lo estudiamos durante la exposición del libro de Juan, en Juan 14, 15 está literalmente dada la promesa del Espíritu Santo. Y aquí ya nos comienza a dar algún tipo de revelación. ¿Qué es lo que hará? ¿Cómo actuará? ¿Para qué sirve? Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. La palabra original en griego es paracletos. Y paracletos en forma práctica era un abogado que cuando había un acusado, un imputado, el abogado se ponía al lado de él para representarlo, para defenderlo. Entonces, mientras Jesús estuvo con los discípulos, él era el paracleto, Jesús. Entonces, quien respondía por el grupo era Jesús. Pero cuando Jesús fuera quitado y llevado al cielo, los discípulos se iban a sentir solos. Pero Jesús no los iba a dejar solos, no, sino que dijo claramente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya, para siempre. O sea, ¿está con nosotros hoy día? Amén, ¿verdad? Por supuesto, para siempre. El otro consolador, el paracleto, el que nos defiende. Entonces, nos damos cuenta a través de esta lectura que Jesús no nos dejó solo. De hecho, Él prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual, no estamos solos. Lo dije, me parece que lo dije acá en el discipulado. Aunque usted se sienta solo, no está solo. En la soledad la iglesia no está sola. Y dije, usted la frase, esto se parece a una frase de Arjona. A una frase de Arjona. Estando solo no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo, estará con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces acá no solo hay una promesa, sino que también hay un grado de revelación
¿cómo estará obrando el Espíritu Santo? Primero dice, estará con vosotros. Jesús estaba con los discípulos, estaba al lado de los discípulos. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús en ese momento a esos discípulos, que el Espíritu Santo está al lado de ellos. Pero agrega que cuando Él se fuera, ahora estaría o sea, no al lado, sino que dentro. Y aquí cambia la figura. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo la adoración era externa. Recordemos que la gente iba al templo a adorar. La gente iba y hacía sacrificios. Y todo ocurría fuera de la persona. Pero desde que Cristo resucitó, todo ocurre dentro de las personas. Por eso a la mujer samaritana Jesús le dijo, créeme, que viene la hora y viene el día en que ni en ese monte, ni en este otro, se adorará al Padre. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces usted no necesita hacer un sacrificio allá o un sacrificio acá, sino que usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. No está con nosotros, está en nosotros. Son dos posiciones diferentes. En ese tiempo estaba porque era un paracleto, era uno que estaba al lado. Pero luego la promesa es esta, que estaría en nosotros. Entonces aquí hay tres posiciones del Espíritu Santo para que vamos comprendiendo cuál es la obra. Primero, está con. Segundo, está en. Y tercero, como dice Hechos 1:8, vendrá sobre. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Con, en y sobre. ¿Cuándo está con uno el Espíritu Santo? Podríamos decir que el Espíritu Santo está con el mundo. ¿Por qué? Porque desde fuera está provocando convicción de pecado. El Espíritu Santo en este momento está trabajando en el mundo produciendo convicción de pecado. Cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo está obrando en los incrédulos para convencerlos de pecado. Nosotros solamente le explicamos la palabra, pero el que convence es el Espíritu Santo, no usted ni yo. Nosotros no convencemos a nadie, pero el Espíritu Santo sí. Porque nosotros podemos llegar al oído de la gente, podemos llegar a la mente de la gente, podemos incluso impactar su emoción en la gente, pero al Espíritu nosotros no podemos llegar. Solamente puede llegar el Espíritu Santo de Dios. Y lo que necesitamos es que esta palabra, es que este mensaje llegue al espíritu de la gente. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos nazcan espiritualmente. Y eso lo logra solamente el Espíritu Santo. Por eso decimos el Espíritu Santo está con. Pero cuando la gente cree, entonces el Espíritu Santo está dentro. ¿Cómo? Comienza sellando a la persona. Sellarla es poner una marca. Y como es espíritu, la marca es espiritual. Entonces, espiritualmente nosotros, cada uno de nosotros hemos sido sellados, tenemos una marca. Y esa marca, si pudiéramos leerla, dice propiedad de Dios. Mira, así como ustedes saben, en el campo se marcan a los animales. Usted de repente ve un ganado muy numeroso y piensa que no tienen dueño porque andan ahí en el campo suelto. Pero si se acerca, cada animal tiene una marca, un sello en su piel. Entonces cuando uno ve la marca decimos, este tiene un dueño. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo primero que hace es sellarnos y pone una marca que dice propiedad de Dios. Que nosotros visiblemente o con nuestro sentido no podemos verla, pero porque la puso el Espíritu, por lo tanto es espiritual. Pero cuando viene el diablo, que es espíritu, ve esa marca y dice, no, a este no lo puedo tocar, porque es propiedad de Dios. A los hijos de Dios el diablo no puede tocarlos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay uno que nos defiende, Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces allí tenemos la primera obra del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí comienza entonces a trabajar algo interesante. Estoy leyendo el Evangelio de Juan. Dice, por ejemplo, en el versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Entonces, allí viene el Padre, el Hijo, y se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y mora en nosotros. ¿Sabe lo que es morar? Vivir en nosotros. Él vive en nosotros. Esta es la promesa que aparece profetizado en el libro de Jeremías 30, 31 y 33 por ahí. Dice, he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces Dios está prometiendo o profetizando una relación personal o espiritual con cada uno de los que crean en Él. Ya no necesitarán una nube de gloria, ya no necesitarán allí una nube una columna de fuego, no necesitarán un espíritu que se mueva sobre la faz de las aguas, porque el mismo que llamó a Lázaro de la tumba es el que está en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la obra de Cristo comienza con nosotros cuando nos convenció del pecado, continúa en nosotros. ¿Y cómo continúa en nosotros? Versículo 26, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces ahí comienza el Espíritu Santo, o el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, a enseñarnos, a guiarnos, a llevarnos a toda verdad, y podemos discernir, entender, discriminar, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y podemos decir esta palabra es de Dios o esta palabra no es de Dios. Podemos ya hacer cierta distinción porque el Espíritu Santo nos está dando un crecimiento espiritual. Luego, obviamente, como Él entra como una semilla en nosotros, como la semilla mostaza, luego Él comienza a crecer en nosotros y el crecimiento de una semilla da fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Aleluya. El Señor saca el enojo, la ira, el odio, el rencor, la amargura y pone amor. Gozo, saca la tristeza, saca la soledad, saca la depresión y pone el gozo a través de su Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. No como el mundo la da, sino que es la paz del corazón. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿A quién le gustaría tener más paciencia? La paciencia es la capacidad no solo para esperar algo, sino para soportar, especialmente a los insoportables. Paciencia, hermano, paciencia. Bueno, ese no es un esfuerzo que usted tiene que hacer por soportar a alguien, no. Cuando tiene a alguien difícil, su jefe ahí, difícil el hombre, no tiene que hacer un esfuerzo por soportarlo, no. El esfuerzo suyo tiene que ser buscar más del Espíritu Santo, porque Él le va a dar paciencia. Es el fruto del Espíritu, no el fruto del esfuerzo humano, no. Es el fruto del Espíritu. Bondad. La bondad es la generosidad. Ser desprendido. A lo mejor cuando usted llegó no era tan desprendido, era más, ¿cómo decirlo? No tan desprendido. Pero el Señor nos enseña a ser bondadosos y somos capaces de dar incluso lo que no tenemos. Somos capaces de desprendernos de aquellos que necesitamos, porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Aleluya. Benignidad. La benignidad es esa capacidad que el Espíritu Santo nos da para incomodarnos por los otros. Por ejemplo, el que tenía que estar incómodo colgando en la cruz era yo, era usted. Y Cristo nos dijo, no, por favor, ustedes vayan, siéntense ahí en la iglesia Ojos de Agua a escuchar una enseñanza que yo voy a colgarme en la cruz por ustedes. Él se incomodó, esa es la benignidad. ¿Cómo la demostramos? Cuando vamos en la micro, los que andan en micro todavía. Y la micro va llena y se sube un anciano, un discapacitado, y uno se levanta, por favor, tome asiento. Yo me incomodo por usted, pero quiero que usted esté cómodo. Eso es benignidad en forma práctica para que más o menos lo entendamos. Fe, mansedumbre y templanza viene, si no me equivoco en el orden. La fe es la capacidad que el Espíritu Santo nos da
Estoy hablando un poquito de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. La fe es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para que otros confíen en uno, para que otros confíen en nosotros. Así como nosotros confiamos en Dios, ahora el fruto del Espíritu va a permitir que otros confíen en ustedes. Entonces, si hay alguien con un problema de pecado, un problema de aflicción, entonces usted es tan confiable que la persona va a venir y va a confiar en usted y le va a contar su problema. Porque usted le va a ayudar a salir adelante en victoria. Y es tan confiable que no lo va a salir a divulgar, no lo va a difamar, no va a avergonzar, sino que lo va a guardar en silencio en la presencia de Dios. Eso es lealtad. Por eso la gente cuando tiene un problema generalmente busca al pastor, porque no confía en cualquiera, pero Dios le va a ser confiable a usted. Eso es fe. La mansedumbre es la capacidad, todo esto es capacidad dada por el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu. La mansedumbre es la capacidad que da el Espíritu Santo para soportar las injusticias. Por eso Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón. Mansos, no mensos, eso es otra cosa. La mansedumbre que Jesús manifestó es que a él le golpearon, le escupieron, arrancaron pelos de su barba, se burlaron de él y Jesús como cordero fue llevado al matadero y su labio no abrió, no reclamó. Eso es mansedumbre, no andar reclamando ni quejándose, es soportar con entereza, dada por el Espíritu, las situaciones injustas. Y nosotros vamos a vivir en justicia en el mundo. Nos van a criticar, nos van a difamar, van a decir muchas mentiras de nosotros. Yo he escuchado decir, todos los pastores son ladrones. Yo no soy ladrón. Sin embargo, tampoco me voy a defender con ellos. No, yo tengo quien me defienda. Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y no solo eso, hay cosas peores que dicen de los creyentes. Toda la iglesia es hipócrita. No sé si usted lo habrá escuchado. No toda. Que hay algunos, sí, pero no todos. Pero mientras eso sea una mentira para usted, gócese en el Señor. Aleluya, gócese, Señor. Porque así trataron a Jesús y así también nos van a tratar a nosotros y vamos a necesitar la mansedumbre. Fe, mansedumbre y templanza. La templanza es, insisto, la capacidad dada por el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu, para decirle no al pecado. Eso es continencia, eso es dominio propio. Cuando viene el pecado, nos asedia y nos seduce, nosotros le decimos no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha fortalecido nuestra voluntad. No sé si se ha dado cuenta aquellos que quieren dejar el vicio del cigarro, por ejemplo. Dice, yo quiero dejarlo, pero no tengo fuerza de voluntad. A ellos les falta templanza. Y la templanza es el fruto del Espíritu. Y a nosotros el Espíritu Santo dentro nos fortalece para decirle no al pecado. Entonces nos enseña, nos guía, nos revela, nos fortalece, nos ayuda, nos consuela el Espíritu Santo dentro de nosotros y también da el fruto del Espíritu. Pero también viene una segunda parte que nos permite realizar un ministerio poderoso. Vamos a hacer un alto porque sonó la campana y viene la ofrenda. Voy a pedirle a dos hermanas, hermana Margarita, ¿usted me podría ayudar? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. ¿Qué serán muchos días? A veces nosotros somos tan impacientes que 2 días para nosotros es mucho. Ellos esperaron lo suficiente. Porque había una promesa de parte de Dios para la iglesia. ¿Cuál era? El bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo literalmente significa inmersión o sumergirse. No significa salpicar, no, sumergirse.
Y así como Juan bautizaba en agua, porque los judíos se sumergían en el Jordán, así también Jesús bautiza con Espíritu Santo, es decir, nos sumergimos en él. ¿Sabe lo que es sumergir? Si usted toma una esponja y la sumerge en un tiesto con agua, cuando la saque va a salir chorreando, llenura, fluidez. Entonces, eso es sumergirse. Nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo. No solamente salpicados. Jesús en el tiempo antiguo de alguna manera manifestó su espíritu, pero en forma esporádica, como por ejemplo en el tiempo de Samuel los profetas hablaban en lengua, fueron bautizados en un momento esporádico. A los profetas el Espíritu Santo les inspiraba en forma esporádica o temporal. Sin embargo, nosotros desde que Cristo resucitó hemos comenzado una nueva era, una nueva época, una nueva etapa o una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Todo esto al comienzo, y ya lo dije, era desconocido para la iglesia primitiva. Para la primera iglesia era desconocido porque era algo nuevo, algo novedoso. No lo comprendían y lo comprendieron solamente cuando lo fueron viviendo. Y cuando lo fueron viviendo, lo fueron escribiendo. Y hoy día ya podemos explicarlo un tanto. Pero este sumergirse por el Espíritu Santo parte y comienza por el bautismo del Espíritu Santo que estaba prometido desde el tiempo antiguo, desde Joel. Joel prometió que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿ya? Que los ancianos, que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarán sueños. Bueno, todo eso era una manifestación del Espíritu, pero estaba profetizado, estaba prometido. Pero ahora el Señor en el libro de los Hechos nos va a ir enseñando cómo se manifestó el Espíritu Santo, cómo fue el bautismo en sí y para qué sirve. Dije yo al principio que el Espíritu Santo servía en forma interna. Nos enseña, nos consuela, nos fortalece, nos guía a toda verdad, nos revela todas las cosas y también da el fruto del Espíritu. Sin embargo, el bautismo que está prometiendo acá la palabra de Dios, que seremos bautizados en el Espíritu Santo, nos permitirá o nos empoderará para que nosotros seamos testigos y podamos entregar un mensaje poderoso, de tal manera que nuestro mensaje la gente lo va a creer, porque vamos a demostrar el poder de Dios. Por eso Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos, o sea, un poder para testificar. Por lo tanto, nosotros como iglesia vamos a cumplir un ministerio, un servicio, una predicación, un evangelismo poderoso, respaldado por el Espíritu Santo a través de las señales, de los prodigios, de los milagros, de las sanidades, de las palabras proféticas, de esa palabra de ciencia, de esa palabra de sabiduría. Todo lo que 1 Corintios 12, por ejemplo, Pablo explica allí a la iglesia de los Corintios. Los corintios vivían un fervor espiritual y ya lo vivían en el tiempo que fue escrito los Hechos, ya lo vivían un fervor espiritual. Sin embargo, ellos no sabían cómo comportarse porque no tenían instrucción al respecto. Solamente lo estaban experimentando, pero la enseñanza o el orden lo trajo el apóstol Pablo a la iglesia. Por eso le dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y se los dice, no quiero que ignoréis. O sea, no solo que lo vivan, sino que ahora lo estudien para ver cómo se comporta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y en el orden de Dios tenemos que manifestar todo su poder. Pero todas estas promesas, toda esta manifestación gloriosa, la vamos a estar estudiando durante el estudio del libro de los Hechos que cada domingo se estará entregando en este lugar. Por ahora es necesario que sepamos que hay una promesa para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que usted y yo busquemos más su presencia, para que el Espíritu Santo ahora también se manifieste a través de usted. Generalmente y en forma práctica voy a hablar esto, cuando hay alguien enfermo por allá o por acá, generalmente llaman a los pastores, pastor, ¿podría venir a orar por mi vecino, por mi hijo? Como si nosotros fuéramos exclusivos portadores del Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo claro que está en nosotros, pero también está en usted.
también está en usted. Por lo tanto, usted tiene que comenzar a funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo. Así como Cristo funcionó obediente al Espíritu Santo, así como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, así usted y yo tenemos que vivir dirigido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también usted sea un elemento útil, sea un portador glorioso de su presencia y su entorno sea bendecido, sus vecinos, su familia, o cada vez que usted pueda testificar, el Espíritu Santo pueda hacer su obra gloriosa. Yo quiero mencionar una situación que me recordé en el discipulado. Fíjese que me recuerdo hace unos años atrás, no sé si está presente, no lo veo por lo menos, hace unos años atrás vino nuestro hermano Dorian aquí a la iglesia bien desesperado, porque su hija, que era chiquitita, la Panchita, estaba muy enferma, tenía un estado febril, tenía mucha fiebre y él estaba afligido como papá. Y yo tenía un compromiso, no podía ir a la casa de él a orar. Entonces yo tomé sus manos y oré por él. Y dije, Señor, cuando mi hermano Dorian ponga sus manos sobre su hija sanará, Señor, por tu poder. Le dije, ya hermano Dorian, vaya y ore por su hija. Y sabe, él fue, él oró y en el momento su hija sanó. En el momento. Luego él me contó el testimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué hice yo con esas manos? ¿Acaso le transferí poder? No, en absoluto. Lo único que hice fue activar la fe en él. Y es lo que pretendo yo, hermanos, en este día, que usted pueda tener la convicción, la confianza, la certeza de que el Espíritu Santo puede obrar a través de su vida, puede obrar a través de su ministerio, puede bendecir su familia, puede bendecir a sus amigos, a su entorno, a sus vecinos. Dios quiere hacerlo y puede hacerlo a través de usted. Así que yo voy a orar para que el Espíritu Santo les llene también en este día. Y cada día en la escuela dominical vamos a estar orando. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, por esta congregación, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están presentes. Y también te ruego, Señor, por aquellos que están a través de esta pantalla recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, bendíceles, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, que sean llenos de tu Espíritu Santo al buscar tu presencia. Señor, bautízale con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Señor, y cada vez que ellos, Señor, puedan ministrar para la gloria de tu nombre, Señor, que tu Santo Espíritu les respalde en forma poderosa, Señor, el mensaje que estén entregando. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y gracias te doy, Dios, por aquellos que de corazón sincero, Señor, están esperando ser edificados en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Tomen asiento. Tenemos